analizar los intermediarios. Dentro de los intermediarios nosotros ya habíamos mencionado ¿vale? De dónde provienen y habíamos quedado de establecer un poquito el análisis de estos señores en base a tratar de establecer su estabilidad. Ya estamos en este punto. Nos habíamos quedado aquí, ¿no, chicos? Aquí nos quedamos ayer, ¿no? Yo les había mencionado hasta el primer punto que este era el carbocatión. Era el carbocatión nulario, que era como lo denominaba el licenciado, lo tenían ustedes en su libro así. Pero el nombre más frecuente para eso en todas las bibliografías que van a encontrar, mmm, cualquier otra bibliografía, no que no sea su libro, licenciado, va a estar como carbocatión metílico. ¿Por qué carbocatión? Por la carga positiva. Cation, cuando ustedes se viene la palabra cation, es sinónimo de una carga positiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Carbocatión nulario, carbocatión metílico. Ya son los nombres que puede adoptar esa estructura. Es importante trabajar en este punto de la siguiente manera. Fíjense, este es el carbocatión primario. Nos hemos quedado en este punto, ¿bien? Es el carbocatión primario. Como siguiente punto, este es el carbocatión secundario. Nos hemos quedado en este punto, por favor. Y este es el carbocatión secundario. Voy a recalcar esencialmente que estos carbocationes generalmente bueno, ahorita vamos a analizar la estabilidad, vamos a tocar nuevos conceptos y vamos a aprender a calcular la carga formal. Ya, cualquier consulta que no estén logrando captar, me tienen que informar rápidamente, ¿no? En esencia, ¿no? La esencia de esos carbocationes es la carga positiva y la ausencia de esa electrónica que presentan, es lo más llamativo. Ya, ahora, estamos en el grupo secundario, vamos a trabajar ahorita con el carbocation terciario. Se los presento, ya lo han visto ayer, pero igual vamos a volver a dibujar. Ayer habíamos hablado algo breve del carbocatión, habíamos hablado de algunas características de lo que es su estructura. Habíamos indicado que es una estructura triangular plana, tiene, bueno, un ángulo, ¿no? Alrededor de 120 y tiene un orbital P adyacente vacío, ¿no? Y ese orbital P adyacente vacío me simboliza de que, como la estructura es plana, para formar nuevamente una estructura de CPQ puede recibir un ataque tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Y hemos indicado por qué es un intermediario de reacción. ¿Cuáles son las características de un intermediario de reacción también, no? Todo lo que se habla es oro, ¿no? O sea, es mucha información. Y ya hemos mencionado que este es el carbocatión bencílico, ¿no? Estos son los carbocationes más, también es el alílico, pero vamos a trabajar con función a estos, ¿ya? Una vez dominemos eso, los demás ya son ya están de más. Ya este vamos a comunicar aquí con el carbocatión bencílico. Los carbocationes más relevantes. Tenemos atención. Ayer habíamos hablado algo de lo que es la parte de la reactividad de estas moléculas, ¿no? Habíamos mencionado que son intermediarios de reacción. ¿Por qué? Porque cuando interactúan dos moléculas, ¿no? Porque que generalmente una reacción, o que es una reacción orgánica, ¿no? Generalmente una reacción orgánica se da la ruptura, y formación de nuevos enlaces. ¿No? ¿Cómo se da esa ruptura y formación de nuevos enlaces? Por interacción de dos moléculas. Y esas moléculas al interactuar y formar nuevos enlaces, ¿qué pasa? Originan un mecanismo de reacción. Y dentro de ese mecanismo de reacción comienzan a aparecer los intermediarios. De ahí proviene su nombre, intermediarios. Aparecen en medio de una reacción química, ¿no? Y para mí es importante analizar los intermediarios. ¿Por qué? Porque en una reacción química, después de la interacción de dos moléculas, para formar un determinado producto, durante el lapso de esa interacción, ¿qué pasa? Siempre se forma el intermediario más estable. Y para mí es indispensable saber cuál de todos es, saber analizar su estabilidad de estas estructuras, porque si no sé la estabilidad, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Ahora, antes de analizar la estabilidad, porque vamos a hablar un poquito también respecto al tema de las cargas formales. Vamos a hacer un poco el tema de las cargas formales. ¿Ya? Vamos a tocar un concepto muy interesante que es vamos a tocar el tema de efecto inductivo.
otro tema muy interesante como es el tema del efecto mesomérico, también lo vamos a denominar como efecto de resonancia, ¿no? Realmente tenemos que tener muy en cuenta esto. Ya, para generalmente las cargas formales, en este punto una carga formal positiva, ¿no? Vamos a tocar. Una carga formal generalmente siempre es mayor a uno. Una carga formal generalmente siempre es mayor a uno, ¿no? Generalmente, ¿qué es una carga formal? No, una carga formal generalmente es la representación de una estructura en la cual me puede mencionar em, que me falta pares de electrones, o sencillamente que la estructura está completamente saturada de electrones, ¿no? En algunos casos específicos. Ahora, la representación de una carga formal generalmente se representa mediante esta ecuación, ¿no? La carga formal puede ser positiva o negativa, dependerá mucho de la estructura, ¿ya? Hay una diferencia marcada entre una carga formal y una carga parcial. Recuerden que una carga parcial siempre es menor a uno, una carga formal siempre es mayor a uno. Ahora, nuevamente, una carga formal generalmente me va a mencionar, ¿no? En este caso, dependiendo si es positiva o negativa, en este caso una carga formal me va a mencionar si la estructura carece de un par de electrones, o la estructura en un punto está completamente saturada en función a los electrones. Aquí me refiero a saturada que está completamente a los 8. Ahora fíjense en este punto, miren, una carga formal se simboliza por esta ecuación. Ustedes van a trabajar en función de esta ecuación, ¿ya? Carga formal para nosotros va a ser, carga formal de una molécula va a ser igual al número de electrones de la capa de valencia. Lo voy a hacer voy a escribir mejor. Es el número de electrones de la capa de valencia. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere con capa de valencia. Menos, vamos a tocar aquí este punto, por favor. Menos un medio de los electrones compartidos o enlazados más electrones no compartidos. Ya, esta ecuación para mí me va a determinar, bueno, me va a poder determinar, ayudar a encontrar la carga formal. Cabe recalcar esencialmente que el saber la carga o formar una molécula es indispensable. Es indispensable saber formar la carga de una molécula. Por ejemplo, imagínense que yo una molécula aniónica, o sea, una molécula con carga negativa, le establezca mal la carga, le ponga carga positiva, o sea, voy a hacer barbaridades. Ya, voy a hacer barbaridades. Principalmente la parte de los intermediarios de establecer la carga es indispensable. ¿Por qué? Porque un carbocatión no es igual a un carbanión. Los carbaniones poseen carga negativa, ya les voy a dar una breve introducción. Tienen carga negativa, ¿no? Y un carbocatión no se puede estabilizar de la misma manera que un carbanión. O sea, el identificar una carga positiva o negativa a través de esta ecuación es indispensable. Es indispensable, ¿ya? Porque generalmente, no siempre, pero generalmente una carga positiva para mí me va a indicar que hay una especie de ausencia de electrónica. Generalmente los carbocationes, ¿ya? ¿Por qué me indicar que hay ausencia de electrónica? Porque le falta dos electrones, ¿ya? Porque le falta dos electrones. Por eso me indica generalmente que hay ausencia de electrónica. Ya en cambio una carga formal negativa pasa todo lo contrario. Entonces es indispensable poder establecer muy bien las cargas. A ver, para trabajar en este ejemplo práctico vamos a utilizar primeramente al carbocatión nulario metílico, porque se van a dar cuenta que este es el más, ¿cómo se podría decir? Es el más inútil de toditos, ¿sí? Fíjense muy bien. Yo voy a establecer por qué la carga es positiva, ¿ya? Presten atención todos. La carga formal del átomo de carbono, o sea, de ese átomo de carbono. Aquí todos saquen sus tablas, por favor. La tabla formal del átomo de carbono es número de electrones de la capa de valencia. Cuando me refiero al número de electrones de la capa de valencia, en este caso, tengo que establecer, en este caso, los electrones en los cuales el carbono, bueno, los electrones que el carbono se pueden enlazar, ¿no? Porque en su capa de valencia tienen creo que hasta 4. Ya de esos 4 va a disponer para enlazarse. En este caso, tengo que observar la familia. Todos, a ver, por favor, saquen su tabla periódica. Tabla periódica. Saquen su tabla periódica. Para el examen, no debo olvidarme mi tabla periódica, es indispensable, ¿ya? Por lo menos hacia ese nivel en el cual me encuentro.
¿qué familia se encuentra el carbono? En la familia de los carbonos, la 4, ¿no? Sí. La 4, exacto. Fíjense, arriba sea familia 4 en números romanos. Ahora, presten atención a este punto. Dice, no tiene que prevalencia, o sea, en la familia en la cual se encuentra, porque les había mencionado, ¿no? El átomo de carbono tiene 4 electrones para poder formar enlaces covalentes, dobles, triples, dependiendo con quién se relaciona, bueno, con qué átomo. Menos un medio electrones compartidos. ¿Cuántos electrones está compartiendo el átomo de carbono? Cuando me refiero a electrones compartidos, me refiero a los electrones que están enlazados. Ya, fíjense, me refiero a los electrones que están enlazados. En este punto, ¿cuántos electrones enlazados tengo? Tengo 2, o sea, tengo los que están enlazados. 2 están con este hidrógeno porque una línea, de acuerdo que simboliza 2 electrones. Una línea para nosotros simbolizaba 2 electrones. Tengo 2, tengo 4, tengo 6. 2, 4, 6 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Hay 6 electrones. Entonces aquí pongo 6 más número de electrones no compartidos. ¿Será que hay algún electrón que esté libre, que esté no compartido? O sea, cuando se refiere a electrones no compartidos, se refiere a los electrones que están libres, los que están sin enlazarse. ¿Y será que yo puedo observar algún electrón que no esté no compartido? Sí, observando dentro de la molécula, ¿no? No suponiendo, observando, porque algunos dicen, ah, sí, pero aquí faltan 2, entonces le pones los 2. No, no, tienes que poner los que están observando en el momento de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, a ver, ¿será que hay un electrón que no esté no compartiendo, que esté así libre? Víctor, ¿será que hay un electrón que esté libre? ¿Quién iba a hablar? Ah, sí, sí queda un electrón libre por compartir para el carbono. Porque solo está Sí, compartiendo 3. no, no. A ver, pues tienen que tener. A ver, en ese caso, fíjense, tienen que hacer lo que está presente en la molécula, no lo que se supone que le va a faltar o debería tener. Tiene que ser lo que está presente en la estructura de la molécula. Yo en esta estructura yo puedo observar ¿qué puedo observar? Que solamente están las que están compartiendo 2, porque hay 2 compartidos con el hidrógeno, otros 2 que están compartiendo con ese hidrógeno aquí, otros 2 con el de arriba, o sea, son 6. ¿Ya? ¿Será que veo algún electrón que esté libre? O sea, que esté en ese instante, en esta molécula, en esta estructura. No, no observo nada. O sea, no debo tratar de eh, colocar o suponer lo que creo que le falta o lo que debería tener. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser lo que se encuentra rápidamente en la estructura en este análisis. ¿Ya? Y en este análisis solamente tengo 6 nada más, no hay ni uno más. Por lo tanto, aquí le pongo, como no hay nada, le pongo 0. ¿Ya? Y fíjense, un medio por 6 que me va a dar. Eso va a dar 3. 4 menos 3 me va a dar igual a más 1. Y como se pone más 1, automáticamente se lo pone positivo, el 1 ya se sobreentiende. ¿Ya? ¿Queda claro ese punto, por favor? Sí, Oxy. Es una manera práctica para determinar las cargas formales. ¿Ya? Una carga formal me da mucha información, me da información vital. ¿Por qué? Porque analizar una estructura en base a las cargas formales es mucho más sencillo que analizar una estructura sin carga. ¿Ya? Yo más adelante les voy a explicar un poquito más de esto, pero es importante establecer muy bien las cargas formales, porque si yo no sé establecer las cargas formales, voy a estar como que deambulando por la materia a lo largo de todo el semestre. ¿Ya? Imagínense, había muchachos que dan examen de mesa y no sabían nomenclatura. Y grave, ¿no? Y los detecté en el momento del examen, o sea, dan el examen y me acuerdo que habían reprobado y después quieren ir a la revisión, ya van a la revisión, les digo, ¿no? Pero cuando les pregunto algo de su examen no sabían nada, nada sabían, ni el nombre de la reacción y les digo, ¿cómo se llama esto? No sabían ni el nombre. Y yo, ay, no, qué grave, digo, ¿no? O sea, si vas a copiar, por lo menos si es para la revisión, tienes que repasar lo que has hecho, por lo menos, ¿no? Y el nombre sabían los muchachos. Me acuerdo, ay, no. Ya, vamos a trabajar entonces, ya vamos a establecer la carga formal, ¿no? Ahora, una vez estableciendo la carga formal, yo ya sé que eso va a tener positivo, positivo. Vamos a tratar de ver por qué le dicen primario, secundario, etcétera, ¿ya? Fíjense, primero vamos a trabajar con el carbocatión primario, ¿ya? De ahí vamos a usar el secundario, vamos a intentarnos al terciario y al bencídico. Pueden observar muy bien que en este punto el carbocatión primario, ¿por qué se dice carbocatión primario? Yo voy a establecer que es un carbocatión primario, ¿por qué?
Porque hay un solo átomo de carbono, fíjense, hay un solo átomo de carbono, no metil. Ustedes muchos se confunden en el aspecto del metil con respecto al átomo de carbono. Hay un solo átomo de carbono enlazado al carbono con la carga positiva. Hay uno nomás. ¿Estamos de acuerdo? Como hay uno, se llama primario. Aquí, en este caso, ¿cuántos átomos de carbono hay enlazados al carbono con la carga positiva? Hay uno, dos. Hay dos átomos de carbono enlazados al carbono con la carga positiva. Por eso es secundario. Aquí, ¿cuántos átomos de carbono hay? Estoy hablando de átomos de carbono no metiles. Aquí hay una, dos, hay tres átomos de carbono enlazados al carbono con la carga positiva. En este caso aquí bencílico porque hay un anillo, ¿no? Ese anillo aromático. Generalmente, como se proviene del benceno, me dice si es carbocatión bencílico. Ya, ahora, ¿por qué se llama anulario o primario? ¿Por qué? Pero anulario o metílico. ¿Por qué, chicos? Porque no tiene ningún átomo de carbono enlazado. Por eso, ya no tiene ni uno. Ya, entonces hablaremos un poquito de lo que es la parte del efecto inductivo y lo que es la parte de la resonancia. ¿Por qué? Porque a mí voy a analizar cuál de estos cinco carbocationes que he dibujado es el más estable. Vamos a analizar su estructura y vamos a determinar cuál es la estructura más estable. ¿En base a qué nosotros vamos a determinar cuál es la estructura más estable? En base a dos conceptos iniciales, que los cuales les voy a tocar rápidamente, que es el efecto inductivo y la resonancia. Esos dos conceptos me van a generalmente, bueno, y el tener la carga formal establecida me van a tratar de ayudar a establecer la estabilidad de la molécula. En base a esto, yo voy a tratar de establecer inicialmente la estabilidad de la molécula. ¿Ya? Generalmente, ¿qué es el efecto inductivo? El efecto inductivo general, chicos, es la donación de densidad electrónica a través de los enlaces sigma. ¿Estamos de acuerdo? Es la donación de densidad electrónica a través de los enlaces sigma. ¿Qué es la resonancia? ¿No? La resonancia es el desplazamiento de los electrones pi a través de los enlaces sigma. Ya ustedes espero que estén tomando ese apunte, ya no lo voy a anotar aquí. Ya nuevamente, el efecto inductivo es la donación de densidad electrónica a través de los enlaces sigma. No, generalmente en algunas moléculas la donación electrónica se da desde el átomo menos electronegativo hasta el más electronegativo. En algunas moléculas no, en otras generalmente se da a través de los grupos metiles. Ahora, la resonancia, como les he mencionado, es el desplazamiento de electrones pi a través de los enlaces sigma. Ya ese desplazamiento me genera una tremenda estabilidad de una molécula. Una tremenda. Eh, esas estructuras resonantes también se llama, como se llama, se denomina efecto mesomérico. Ahora, en este punto cabe recalcar que la estabilización por resonancia es mucho mayor que una estabilización por efecto inductivo. Ahí se tienen que anotar. Ya la estabilización por resonancia es una estabilización mucho mayor que una estabilización por efecto inductivo. Me tiene que quedar muy claro ese aspecto. Una molécula que se establece, que se puede estabilizar por efecto resonante es mucho más estable que una molécula que se puede estabilizar por efecto inductivo. ¿Dónde generalmente se puede analizar una molécula que se establecería por efecto, por efecto de resonancia o efecto mesomérico? ¿Dónde se puede analizar? Recuerdan, fíjense en la teoría, le dice, es el desplazamiento de electrones pi. ¿Qué moléculas creen que van a tener, bueno, en este caso, el efecto de resonancia? ¿Qué moléculas creen que se pueden estabilizar por efecto mesomérico? O también denominado, ¿no? Resonancia. ¿Qué moléculas creen, chicos? 2 puntos al que me diga, a ver, haciendo caso. Sí, los alquenos y los alquinos, ¿Por qué? porque tienen doble enlace o triple enlace. ¿Y qué significa que tenga doble o triple enlace? Me lo dicen Que bien. tengan enlaces pi y eso se va a desplazar por enlaces sigma. A ver, miren a sus nombres ahorita, chicos, los dos que hablaron, pero el que me dijo completo tiene los 2 puntos, el otro uno nomás. A ver, generalmente cuando yo hablo en este caso de resonancia, ¿no? Que es también un símbolo del efecto mesomérico, les digo que es el desplazamiento de los electrones pi. Entonces, ¿quiénes poseen electrones pi? Las estructuras que poseen dobles o triples enlaces. Ya cualquier estructura que posea doble o triple enlace posee electrones pi. ¿Estamos de acuerdo? Porque les había dicho que los electrones pi se pueden desplazar, pero que son la unión de dos orbitales p con p nada más. Ya en cambio, en este caso, el orbital sigma, el orbital molecular sigma, que es el enlace sigma que conocemos, es donde les había mencionado que es un enlace fijo, porque ya viene la combinación de dos civilizaciones diferentes, ¿no? Fíjense. Ahora, pueden observar muy bien
En este caso, ¿no? Como su compañero misma lo dijo, las moléculas que tienen dobles o triples son las moléculas que tienen enlaces pi. Entonces, ellos van a poder hacer el desplazamiento y son las más propensas a qué? A tener efecto de resonancia, ¿no? En este caso, o también denominado efecto mesomérico. ¿Quiénes han hablado? ¿Quiénes han hablado, chicos? ¿Quiénes han Yo, tratado? Axi, ¿le dicto mi nombre? Sí, sí, completo, por favor. Nicole Andrea Vega Calderón. Se escribe Nicole. Ya, antes de 2 puntos, ya por si me olvido, me vas a, todos los me van a hablar antes del examen, ya, yo les voy a traducir voy a introducir sus nombres. ¿Quién más habló? Tú tienes 2 puntos. Ya, perfecto, Víctor. Un punto te vas a anotar ya, un punto. Ese punto, aunque no la crean, les va a ayudar demasiado. No son puntos extras a lo que es su examen, ¿no? Son puntos extras. Tienen que tener claro eso. Ya, o sea, ustedes van a sumar puntos de su tarea, van a sumar puntos de su examen. Su examen va a ser sobre el 100. Todo esto va a ser extra al examen, ¿no? Extra al examen, pero yo estoy seguro que lo van a necesitar. Tal vez no, ¿no? Porque las personas que más participan generalmente son las que mejor les van al examen, eso me he dado cuenta. Igual, como ahorita los tengo, por ejemplo, del semestre pasado, como fue yo la verdad que el semestre pasado, yo traté de transmitir lo mismo que hace el listening host, incluso más detallado yo lo he hecho, o sea, no hay por qué tener problemas. Igual, tal vez no trabajemos al nivel de los CIRES por el tema de que él trabaja más a un nivel tipo más macro, lo llamaríamos, o sea, analiza más las estructuras en base a los electrones, etcétera. No tiene el mismo enfoque de la materia que nosotros. Nosotros trabajamos más en el aspecto de reacciones al 100, y él les encaja demasiado temario, demasiado les encaja, chicos. Y decimos, como no les da así clases directas y virtuales, les encaja mucho temario, demasiado temario les encaja, ¿no? Hace algunas cosas ya de orgánica 2 y un poquito les complica a los chicos, pero, y como no les enseña él, un poquito más peor les va, ¿no? Peor les va. Porque, o sea, no le veo la verdad sentido de que haga unas cosas de orgánica 2, es a pesar que digan, ¿no? Qué nivel van a decir algunos, ¿no? Mm, No le veo sentido porque si lo van a volver a ver en Orgánica 2, o sea, van a hacer lo mismo. Lo mismo les voy a explicar y lo que les he cosas. Deberían coordinar cosas de no repetir lo mismo, yo digo, ¿no? Pero aún así él les da cosas de Orgánica 2 y los chicos entran a Orgánica 2 y no saben, no se me da cuenta. Aparte que ni aprueban con él, ¿no? ¿No? Eso me doy cuenta y es clarito, o sea, las personas que me respondían eran las que tenían puntos, ¿no? Las que presentaban sus prácticas y son los mismos que son las mismas personas que colaboran en organizados. No, yo no doy organizados del doctor Vilaseca, pero yo les colaboro con el tema de la auxiliar de los chicos. Y ahí son los mismos que opinan todo, ¿no? No me acuerdo bien sus nombres. Ya, entonces estamos trabajando con el tema de la cara formal, hemos hablado ya, que es resonancia. Ya, entonces, ¿quiénes generalmente se van a estabilizar por efecto inductivo? Solamente las moléculas que tienen enlaces simples, enlaces sigma. Ya, ahí solamente puedo analizar una estabilización por efecto inductivo. Cuando yo observe que mi molécula no se puede estabilizar por efecto de resonancia, rápidamente debo analizar el efecto inductivo. Ya, generalmente, no todas las estructuras que poseen dobles o triples enlaces van a poseer efectos resonantes, tiene que quedar claro. Porque ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de las estructuras resonantes. Ya, entonces analizaré. Fíjense, en este punto yo entonces voy a hablar grupos estabilizadores de cargas, grupos estabilizadores de cargas positivas en este punto, ya, porque más adelante vamos a hablar de grupos estabilizadores de cargas negativas. A mí en ese punto me gusta más trabajar para hablar del tema de resonancia, efecto inductivo, me gusta más trabajar con la parte de los intermediarios, creo que es más sencillo. Entonces vamos a hablar de los grupos estabilizadores de cargas positivas. Generalmente, ¿quiénes son los grupos estabilizadores de cargas positivas? Uno de los grupos más estabilizadores de cargas positivas son en este caso, grupos estabilizadores de cargas positivas o grupos dadores de densidad electrónica. También lo van a encontrar así en otra bibliografía como grupos donadores de densidad electrónica. A mí me gusta llamar los grupos estabilizadores de carga porque en algunos casos se van a complicar con el concepto de dadores de densidad electrónica. Ya, pero igual pónganlo ahí. Lo van a encontrar así en el libro licenciado o en otra bibliografía. Como grupos estabilizadores de cargas positivas, pero a la vez grupos donadores de densidad
electrónica, ¿ya? Estos grupos generalmente son los grupos alquiles. Los grupos alquiles y grupos de baja, bueno, grupos de una muy baja electronegatividad, ¿no? O grupos poco electronegativos. Van a ver los grupos alquiles y grupos poco electronegativos. En resumen, ya dentro de los grupos alquiles yo voy a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, un grupo alquil es el metil. El metil es un buen grupo establecedor de cargas positivas, un grupo donador de densidad electrónica. Rápidamente puedo encontrar un etil. Puedo encontrar un isopropil. Pueden encontrar muchas más estructuras, ¿no? Es un isopropil, incluso a la estructura que ustedes gusten pueden dibujar, ¿no? Pueden encontrar incluso un butil, un terbutil, como ustedes gusten. O sea, pueden encontrar diferentes estructuras, ¿no? Esto es metil, etil, isopropil, terbutil, o sea, generalmente una estructura, un grupo alquil, que es lo que estoy tocando en este momento. ¿Qué denomina un grupo alquil? Son cualquier estructura que posea solamente carbono e hidrógenos, nada más. Si una estructura posee carbono e hidrógenos, es un grupo alquil, eso se denomina grupos alquiles, ¿ya? Todo esto pertenece a la familia de grupos alquiles. Estos grupos, principalmente con los grupos metiles, se caracterizan por ser grupos estabilizadores de cargas positivas. En muchos casos donan densidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Donan densidad electrónica. Son moléculas voluminosas, pero al donar densidad electrónica me estabilizan las cargas positivas en muchos casos. Ya en este punto me estabiliza la carga positiva. Ahora vamos a analizar ese punto, ¿ya? Ahora hay otros átomos que son poco electronegativos, que también son grupos estabilizadores. Ahora, fíjense muy bien. Vamos a analizar, por favor, la estabilidad la estabilidad de estas moléculas. ¿En base a qué yo voy a analizar la estabilidad de las moléculas? En base a la formación de las cargas. Yo tengo las cargas, la idea me da una cierta información. Para mí una carga positiva, y generalmente cuando hablo de intermediarios, o en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Tienen que tener en cuenta la mayoría, generalmente, ¿qué información me proporciona? En este caso me está proporcionando que la molécula está carente de densidad electrónica, le falta densidad electrónica. ¿Por qué le falta densidad electrónica? Porque fíjense, solamente tiene 2, 4, 6 electrones. Entonces aquí hay un orbital, les había establecido, ahí habíamos dibujado el plano de esta molécula y habíamos dibujado un orbital P. Ya, aquí lo voy a analizar de manera directa para no hacer todo de otra vez. Una carga positiva en este caso, en esta molécula, me indica que hay ausencia de densidad electrónica, ¿no? Y una molécula siempre trata de estar en su punto, siempre trata de estar neutra, o sea, que no le falte densidad electrónica, pero tampoco quiere tener demasiada, entre comillas, demasiada densidad electrónica, porque eso suele pasar con una carga negativa. Ahora, parecen atentos como nosotros, ¿no? O sea, queremos estar siempre en el punto, ¿no? Es como que no quieres, no quieres, ¿cómo les puedo mencionar? No quieres tener hambre, porque a todos esa sensación de hambre, no poder comer, nos causa un poco de malestar. No malestar, o sea, un poquito de enojo, tal vez a mí, sí, a mí por lo menos me causa eso, ¿ya? El tener hambre y no tener, por ejemplo, dinero para comer, ¿ya? Pero tampoco les gusta comer en exceso, tampoco en exceso, a la mayoría. ¿Por qué? Porque van más a engordar, a muchos. ¿No? Lo mismo pasa con las moléculas. No quieren que les falte densidad electrónica, pero tampoco quieren tener demasiado, por tanto, estas estructuras lo que tratan de estar neutras. Es por eso que en la vida real, mayoría de las estructuras orgánicas que ustedes encuentren, siempre se encuentran sin cargas. Por ejemplo, no sé, el metano, un ejemplo más práctico, el metano. ¿Ustedes será que alguna vez desde su colegio al metano lo han visto dibujar con una carga positiva o una carga negativa? ¿Será que lo han visto, chicos? No, pues jamás. No. Desde el colegio, libros, ustedes lo ven sin carga. ¿Por qué? Porque las especies más estables son las especies sin carga. Y mientras más estable sea una molécula, más va a tender a encontrarse presente en la naturaleza. Porque una molécula inestable no se encuentra en la naturaleza. Ustedes se van a encontrar por el lapso de segundos, minutos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Máximo minutos. Eso tiene que quedar muy claro. Por eso es importante analizar el tema de la estabilidad. Ahora, una molécula que ya tiene una carga positiva o negativa, una molécula orgánica, ¿no? Estamos hablando de moléculas orgánicas porque las inorgánicas, las que forman enlaces iónicos normales, están presentes con el cloruro de sodio, pero y eso que esas moléculas, las cargas se anulan, ¿no? Porque más uno menos uno les va a dar cero. En cambio, en las moléculas orgánicas,
Generalmente la aparición de una carga positiva o negativa ya me indica sinónimo de inestabilidad. Ya me indica de cierta manera sinónimo de inestabilidad, ¿no? Ahora, en este punto, fíjense muy bien, vamos a analizar esta molécula. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que esa molécula se puede estabilizar en base a lo que estamos hablando? No se va a poder estabilizar. ¿Por qué? Fíjense, solamente tiene los hidrógenos. Ya como estamos aquí colaborando al licenciado Ronald Hoss, tengo que hablar en términos que él suele enseñar en sus clases, ¿no? Porque tiene un plan global. Él generalmente siempre les dice, para ayudarles en el análisis, que los hidrógenos no dan ni quitan. Los hidrógenos no dan ni quitan. O sea, ¿a qué me refiero? Que no dan densidad electrónica ni quitan densidad electrónica, pero eso en la vida real no aplica. No aplica, ¿ya? De cierta manera los hidrógenos dan densidad electrónica, pero es mínima. O sea, su aporte es pobre. No es casi nulo. ¿Ya? Para nosotros los hidrógenos van a ser grupos que no nos van a ayudar mucho, entonces van a ser los grupos que no nos ni quitan. Pueden observar en este punto, por eso que no lo he puesto aquí. No los he puesto en ese punto los grupos adaptadores de densidad electrónica. Ahora, fíjense muy bien, en este carbocatio anulario metílico no hay nadie que me estabilice la carga positiva, no hay nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo puedo observar algo en el carbocatio primario. Yo puedo observar que hay un grupo que está dando densidad electrónica. ¿Quién es el grupo? Es el grupo metil. Es el grupo metil. El grupo metil ya me está dando una pequeña forma, está estabilizando la carga positiva. ¿Por qué? Porque está donando densidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? A través del enlace sigma. ¿Quién es el enlace sigma? Es este, pues, ¿no? Este es el enlace sigma. Eso es el grupo metil. Y fíjense, aquí hay dos que están, aquí hay uno que está estabilizando la carga positiva. ¿Aquí cuántos hay? Uno, dos que están dando densidad electrónica al carbono con la carga positiva. Por tanto, hay dos grupos estabilizadores de la carga positiva, ¿no? Aquí cuántos hay? Una, dos, tres. Aquí hay tres grupos que están dando densidad electrónica, tres grupos están estabilizando la carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el efecto, aquí la estabilización es por efecto inductivo. ¿Por qué la estabilización es por efecto inductivo? Porque no hay dobles enlaces, por lo menos en las moléculas que hasta el momento hemos hablado. Aún no he tocado el carbocatión metílico, aún no. En las moléculas que hasta el momento he hablado, que es el carbocatión anulario, metílico, primario, secundario, terciario, pueden observar muy bien que no hay dobles enlaces. Por tanto, solamente puedo hablar de una estabilización por efecto inductivo, porque hay puro enlace sigma, nada más. O ven algún doble enlace en el carbocatión metílico, primario, secundario, terciario. ¿Ven algo o no ven nada, chicos? No, en absoluto, pues no, fíjense. Entonces, el carbocatión anulario, fíjense muy bien, no tiene ningún grupo que pueda estabilizar la carga positiva. Esta sí se encuentra tal cual. ¿Ya? En cambio, en el carbocatión primario ya tengo un metil que está dando densidad electrónica. El carbocatión secundario ya tengo dos metiles, que está mejor de la situación del carbocatión secundario. Tengo dos metiles que están dando densidad electrónica. En el carbocatión terciario tengo tres metiles que están estabilizando la carga positiva. Hay tres. Aquí hay tres, fíjense. Aquí hay tres metiles que se estabilizan la carga positiva. Aquí está mejor la situación todavía. Hay tres grupos que dan densidad electrónica y me están estabilizando esa carga positiva. Aquí solamente hay dos. Y aquí solo hay uno. ¿Ya? Entonces, en base a este análisis, ¿cuál creen que es más estable? ¿El anulario, el metílico, el secundario o terciario? El terciario. Terciario. ¿Qué dicen los demás, chicos? Es importante Terciario. tratar de comprender ese análisis. El terciario. El terciario. ¿Qué dicen los demás? A ver, les voy a preguntar yo si no me dicen nada. Porque es muy importante tratar de entender ese análisis, chicos, porque esta es la parte más complicada, entre comillas, para mí, ¿no? Tratar de hacerlos entender para el primer parcial. Porque ustedes tienen un análisis muy carente de estabilidad de moléculas, acidez, vacías, su análisis es muy pobre. No saben analizar, les cuesta. Por eso es importante que cualquier duda me la digan para que la podamos subsanar. A ver, una persona en clase, a ver, Melanie Andrea Heredia. ¿Has entendido? No comiencen a la reunión porque no les voy a aceptar, van a ver. Sí, no, sí. ¿Cuál crees que es más estable de los cuatro? El terciario. Ya, a ver, alguien más. A ver, Wendy Karen Choque. Sí, Oxi, entendido. Dime, ¿cuál crees que es el segundo más estable? El segundo, no el primero. El primero ya lo han dicho casi la mayoría. El segundo más estable, ¿cuál crees que es? El carbocatión secundario.
Ah, está bien, están entonces participando. Algunos ya están abandonando la reunión, ¿no? Ya, fíjense muy bien. Entonces, en este punto, yo de los cuatro que estoy analizando, porque no estoy analizando este todavía, de esos cuatro señores, yo estoy estableciendo que en este caso el más estable, en primer punto, ¿quién es el carbocation terciario? Porque tiene tres grupos que me están estabilizando la carga positiva, que me están dando energía electrónica. En el segundo, después le seguiría el secundario, el primario y el metílico, ¿ya? Fíjense, hasta el momento aquí no hay ni uno, ¿no? No hay nadie, está con la carga positiva y así se mantiene el metílico. Pueden observar que hasta el momento solamente analizar estas cuatro estructuras. ¿Por qué? Porque se estabilizan por efecto inductivo. Ese tipo de análisis que estamos haciendo se llama estabilización por efecto inductivo, ¿no? Analizando qué grupos se encuentran alrededor de la carga. Van a disculpar, estoy con gripe. Pueden observar muy bien. Estoy analizando solamente, miren, la estabilización a partir de estos enlaces sigma. Ya estoy analizando qué grupos me pueden estabilizar la carga positiva, qué grupos al estabilizar la carga positiva me pueden dar estabilidad a la molécula. Ese tipo de análisis ya se denomina análisis, en este caso, por efecto inductivo. Ahora, pueden observar muy bien, y en este caso hay dobles enlaces. ¿Por qué lo dejé para lo último, el carbocatión bencílico? Porque este carbocatión bencílico puede que posea resonancia. ¿Ya? Y recuerden, una molécula que posee resonancia, o una molécula que se puede estabilizar por efecto mesomérico, ¿no? Y al estabilizarse por efecto mesomérico contiene estructuras resonantes, ya porque para ustedes no tiene que ser sinónimo, no un sinónimo exacto, no me refiero en el significado de que realmente significan lo mismo, pero un sinónimo en el cual ustedes analicen y eh, puedan concluir, ¿no? Que ambos términos les va a dar, generalmente les va a ser sinónimo de estabilidad. En ese punto ustedes pueden observar muy bien que esta molécula puede poseer dobles enlaces. Al poseer dobles enlaces es un candidato, un muy buen candidato que posea resonancia. Y recuerden, una molécula que se estabiliza por resonancia es mucho más estable que una que se estabiliza por efecto inductivo. O sea, ¿a qué me refiero? Si eso posee resonancia, automáticamente va a ser más estable que todos esos cuatro. ¿Por qué? Porque entonces la única unidad de estabilización es por, chicos, efecto inductivo. Estos cuatro se estabilizan por efecto inductivo. Inductivo. En cambio, esta molécula aquí, veo que ya posee dobles enlaces. Ya, entonces, si como posee dobles enlaces, debo verificar si posee resonancia. ¿Estamos de acuerdo? Que era la resonancia del desplazamiento de los electrones pi a través de los enlaces sigma, lo que les había establecido. Ahora, yo voy a agarrar y voy a separar esa molécula. Fíjense. Lo voy a dibujar así, lo voy a tener separadito aquí. Para que una estructura, ¿no?, pueda poseer resonancia en este efecto mesomérico. ¿Qué es lo que pasa generalmente? ¿No? Los electrones pi, tal como su nombre dice, es un desplazamiento de los electrones pi. O sea, ¿qué significa? Que va a haber un movimiento de estos electrones pi, de los dobles enlaces. ¿Cómo va a haber el movimiento? Fíjense muy bien cómo se va a dar este movimiento. Se va de la siguiente manera. Eh, por ejemplo, esto es una estructura resonante. Miren, si yo desplazo este par de electrones, miren lo que voy a obtener en ese punto. La carga se va a desplazar a esta esquina de aquí. Muchos me dirán, sí, pero ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? A ver, para que pues, nos comencemos a tener en claro algunos conceptos, vamos a establecer aquí, ¿no? La estructura resonante, bueno, una estructura resonante, aquí vamos a establecer. Una estructura resonante, atención todos por favor, una estructura resonante no debe violar el reloj Pareto. Segundo, este es un primer punto muy interesante, ¿no? Como segundo punto, la carga no debe cambiar. La carga formal no debe cambiar. Como otro punto muy interesante también, la carga se debe desplazar por la mayor cantidad de átomos posibles.
¿no? Vamos a trabajar en base a esos cuatro conceptos. ¿A qué me refiero? Fíjense. Generalmente cuando yo hablo de una estabilización por resonancia, a partir del desplazamiento de estos electrones pi dobles enlaces, ¿yo qué debo lograr? Debo lograr que esa carga circule por toda la molécula. O sea, si parto con carga positiva, mi carga positiva se debe mantener para siempre, ¿no? Cuidado que parto con positivo y al final aparece con negativo o sin carga. O sea, esos son errores grasos que se deben tener. ¿Ya? Para eso voy a guiarme inicialmente, como recién estoy aprendiendo, voy a guiarme por esta ecuación. Esta ecuación me va a ayudar a darme cuenta si estoy manteniendo la carga o ya le he perdido y he hecho algún desplazamiento malo. Segundo punto, la estructura que yo formé, por ejemplo, hago un desplazamiento y esto ya es una estructura resonante y puedo seguir desplazando la carga. Pero esto ya, por ejemplo, es una estructura resonante. Esa estructura resonante no debe violar la regla del octeto. En primer punto, para mis estructuras que estén relacionadas solamente por carbonos, mis estructuras que estén formadas solamente por átomos de carbono, al hacer análisis, no me deben violar la regla del octeto. ¿No? Porque el flúor, carbono, principalmente los que se encuentran en el primer nivel o periodo, no violan la regla de octeto, no violan la regla de octeto, ¿no? Flúor, nitrógeno, oxígeno, carbono, no violan la regla del octeto. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, mi estructura resonante no debe, ¿a qué me refiero con que no debe violar la regla del octeto? A que no sobrepase los 8 electrones. A eso me refiero, chicos. Espero que estén anotando todo lo que les digo, vale oro. Ya no debe sobrepasar los 8 electrones. Ya porque sobrepasa los 8 electrones, ya soy mal, pues, ¿no? Estoy mal. Yo he hecho la hibridización y he demostrado que el número atómico del carbono es 8, que tiene 4 electrones. De esos 4 electrones que se pueden lanzar puede formar entre compartidos y no compartidos 8 electrones como máximo, no más. Ya si tiene 6, no hay problema alguno, es un estado permitido. Por el lapso de minutos, como en este caso, pero es permitido. O lapso de segundos, pero es permitido, ¿no? Pero si tiene más de 8, está mal lo que están haciendo. ¿Ya? Me tiene que quedar claro eso. ¿Está claro ese punto, por favor? Sí, así. Ya, presten atención todos. A ver, miren, lo voy a tratar de hacer de una manera más rápida por el tema de que estamos con corto de tiempo. En este punto, fíjense muy bien, voy a tratar de hacer la estabilización de esto, ¿ya? A ver, voy a copiar esto primero. Lo voy a necesitar. Voy a colocar esto ahí, ¿ya? Ya, era para no escribir todo. Entonces analizaremos el carbocation mencílico. Fíjense, no solamente carbocation mencílico, veo el carbocation que puedo pasar un doble enlace. Fíjense, voy a analizar el carbocation mencílico. A ver, generalmente la manera más factible de dibujar es en estructura de líneas, ¿no? Como en este caso. Pero yo lo voy a tratar de dibujar en la parte de abajo a su par. Fíjense, van a prestar atención porque esto es indispensable. Presten atención todos aquí. Miren, estoy dibujando completamente desarrollado la molécula para que puedan entender. Esto se presenta así en una estructura desarrollada, ¿no? Fíjense. Ya. ¿Qué pasa si yo este par lo desplazo aquí?
Ustedes van a obtener esto. Ay, qué desgracia, he copiado mal. He pegado directo. Miren, presten atención, por favor, yo voy a tener esto, ¿no? Si ese par lo desplazo en ese sentido, voy a tener esa estructura de aquí. Ya he hecho un primer desplazamiento del par de electrones. Ya he hecho un primer desplazamiento del par de electrones. Como ya he hecho un primer desplazamiento del par de electrones, yo les pregunto, ¿será que esa estructura que he hecho es válida? Debo verificar si es válida, para eso le he dado los conceptos. ¿Cómo voy a verificar si esa estructura es válida? Primer punto, debo verificar que la carga se mantenga. Yo aquí se los he puesto carga positiva, ustedes tienen que preguntarse para eso, ¿y por qué carga positiva? Entonces, si no sé por qué lo calculo, ¿no? Carga formal de ese átomo de carbono, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la carga formal de ese átomo de carbono? No, entonces la carga de valencia del carbono. 4. 4 menos un medio. Algo más allá, anótense por favor, ¿ya? Cuando se tiene una, anótense por favor ahí. Cuando se tiene una carga positiva, se debe desplazar solo un par de electrones a la vez, ¿ya? Anótense por favor ahí, les va a ayudar mucho también esto. Cuando se tiene una carga positiva, se debe desplazar un solo par de electrones a la vez, nada más, ¿ya? 4 menos un medio, por eso desplazar un par nomás, ¿ya? 4 menos un medio. ¿Cuánto se está compartiendo ese carbono? ¿Cuántos, chicos? 6. 6, ¿no? 2, 4, 6. 6 se está compartiendo. 2, 4, 6. Está compartiendo 6 electrones. Entonces le voy a poner aquí los 6. Más los no compartidos. ¿Cuántos no está compartiendo? ¿Será que hay alguno que no está compartiendo? Solamente veo que está 6, nomás 6, 2, 4, 6. Porque después no aparece más en la molécula. En la molécula, no los que le falten o los que no. 0. ¿Ya? Perdón. ¿Perdón? 0. Exacto, 0. Entonces 1 medio por 6 me va a dar 3. Más 1. 4. Exacto, más 1. Entonces quiere decir que la carga está bien. La carga se encuentra bien, ¿no? O sea, la carga ya he mantenido la carga. Segundo punto, ¿qué debo observar? Que mi estructura no viola la regla de octeto. ¿Será que esa estructura viola o no viola la regla de octeto? Chicos, ¿esa estructura viola o no viola la regla de octeto? No. No viola, ¿no? Fíjense, ¿por qué les digo esto? Para que viole la regla de octeto tiene que tener más de 8 electrones. En este caso solamente tiene 6. Estamos viendo ahorita 2, 4, 6. O sea, no está violando la regla de octeto. Segundo, se mantiene la carga, mi estructura no viola la regla de octeto y el desplazamiento por tanto es válido. Ya tengo un primer desplazamiento que es válido. Alguien me dirá, sí, ¿por qué no muevo ¿por qué no muevo lo de aquí o no muevo lo de aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué solamente directo al de aquí? ¿Qué pasaba si movía el de aquí primero? Bueno, háganlo. Háganlo ustedes, chicos. Yo les recomiendo que ustedes lo revisen. Háganlo ustedes. Ustedes mismos pregúntense, ¿por qué muevo el de aquí? ¿Por qué no el de ahí? Hagan la experiencia. Agarren y digan, ¿qué pasa si muevo este par? ¿Qué pasa si yo me rayo y muevo ese par? Al modo de practicar y tratar de comprender, háganlo, chicos, al modo de practicar, ¿no? Van a obtener esto, ¿sí o no? Este enlace se va a mantener ahí. Supongamos que yo he cometido un error y he movido el de aquí. A ver qué pasa. ¿Ya? Observo, ¿será que esa estructura es válida? Analizaremos, pues, ¿no? ¿Cuál es la carga formal de esa estructura, chicos? Primero debo verificar si la carga positiva se mantiene. ¿Cuál es la carga formal? 1. Va a dar aquí va a ser más 1. Ustedes, por favor, calcúlenlo. Aquí, calculen la carga formal de ese carbono. También les va a dar más 1. Calculen esas cargas, les va a dar más 1. Ahora, fíjense, yo estaba con una carga neta de la molécula de solamente 1 positivo, pero aquí ¿cuántos voy a tener? Aquí ya tengo 2 positivos por ese hidrógeno, esto, así que van a disculpar, por favor. Aquí ya tengo más 1 y aquí tengo otro más 1. Fíjense, ustedes calculen la carga formal de esta molécula. Aquí de este carbono, aquí de este carbono, hay 2 positivos, van a haber 2 positivos. Ahora, ¿será que es válido que aparezcan 2 positivos? Ustedes dirán, sí, pero si ya tenía positivo, ¿qué tiene que aparezcan 2? No, está mal, porque la carga neta de esta molécula es de más 1. En cambio, la carga neta de esta molécula, ¿de cuántos es? Si yo sumo esta carga positiva más esta otra carga, va a ser de más 2.
Entonces, no, el desplazamiento no es válido. ¿Por qué? Porque yo he partido con positivo y estoy apareciendo con dos moléculas que tienen positivo. O sea, está mal eso. No puede pasar, no puede aparecer. Si yo paro con una cara positiva, esa cara positiva se debe mantener hasta el final, ¿ya? Pero si parto con dos positivos, si parto con un positivo y aparezco con dos positivos, no, eso, ese desplazamiento está malo. A la parte, presten atención a este punto, fíjense. Si ustedes observan, ese carbono de aquí está violando la red del octeto. ¿Está violando o no está violando la red del octeto? Claro que está violando. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Será que es válido eso? No. No. Entonces, la estructura no está cumpliendo los requerimientos necesarios que yo estoy planteando para que pueda ser una estructura resonante. Por tanto, esto no se considera como estructura resonante. Está mal, no puede ser. ¿Por qué? Porque este carbono viola la del octeto. Siguiente punto, tengo dos cargas positivas, que eso tampoco puede ocurrir, ¿no? No es lo mismo tener una carga positiva de más uno que más dos. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, tengo dos carbonos que presentan, ya me generan un riesgo de inestabilidad tremenda, ¿ya? De por sí una carga ya me indica que hay ausencia de electrónica, que la molécula ya es inestable. De por sí una segunda carga está peor todavía la situación. Entonces, en base a eso, no puede ser esa estructura, por tanto yo la voy a eliminar. ¿Alguna consulta, por favor? No, yo sí, pero yo espero que me estén entendiendo. Ya, pues les voy a dar una actividad ahorita. Mi actividad no va a ser tan complicada, va a ser para la clase y va a ser de manera individual. Ya lo van a subir a Classroom. Me lo van a subir a Classroom, por favor. Siguiente estructura, fíjense. ¿Qué pasa si este par yo lo desplazo aquí? ¿Qué pasa si hago el desplazamiento? Recuerden, como tengo carga positiva, es necesario que yo desplace un par a la vez, nada más. Un solo par, ¿ya? Cuando tengo carga negativa, ya les voy a desvelar una segunda regla, ¿ya? En este caso, como tengo carga positiva, generalmente el desplazamiento se hace de un solo par. ADMA, sí, pero aquí no te has fijado, serían todos 8. Bueno, fíjate aquí, la carga formal de eso te va a dar 0, porque se mantiene igual que aquí, 0, 0. Calcúlenlo ustedes si quieren ese carbono aquí. ¿Cuántos tomos de carbono? ¿Cuántos enlaces tiene esto? Tiene 8 nomás. 2, 4, 6, 8. Por eso aquí no viola la regla del octeto, ¿no? Fíjense. Entonces, siguiente desplazamiento voy a tener esto. Y ahora hacer ese desplazamiento, ¿qué es lo que ocurre? Presten atención. Al desplazar el par de electrones, ¿no? Al desplazar el par de electrones, aquí en la molécula lo he dibujado tremendamente horrible. Van a disculpar, por favor. Al desplazar el par de electrones, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente, miren, generalmente cuando ustedes aprenden a hacer líneas, así sencillitos, hace nada más. El par se desplaza ahí, rápidamente voy a tener esta molécula, ¿no? Eso ustedes, este movimiento, ustedes lo van a agarrar con el tema del transcurso con el tema del transcurso de la práctica, ¿no? Con el tema del transcurso de los días, ustedes van a tener agilidad al hacer esto, van a tener agilidad. ¿Ya? Aquí van a tener una cara positiva, que sería esto. Por ejemplo, esta estructura es la representación de esto, ¿no? Después que digo, este par se desplaza aquí, y rápidamente voy a obtener la siguiente estructura, que va a ser la de aquí, ¿no? Y yo, para mi examen y para mis próximos análisis, yo debo ser capaz de, por la práctica, tratar de analizar de esta manera, ¿ya? Es una manera más práctica, es una manera más directa, o sea, dibujar en estructura de líneas, pero eso, ¿cómo yo lo voy a lograr? Con la práctica. Por el momento me guiaré así. Fíjense en este punto, chicos. En este punto, ¿qué es lo que pueden observar? Aquí tengo una carga positiva. Miren, desplazo este par de electrones y obtengo esta molécula, ¿ya? Ahora debo verificar si mi desplazamiento es válido. Fíjense, cuando yo les mencioné a un inicio que la resonancia, o sea, la carga tiene que tratar de desplazarse por la mayor cantidad de átomos posibles, ¿qué me refiero? Que la carga debe entrar al anillo y tratar de dar una vuelta completa, o sea, tratar de entrar por la mayor cantidad de átomos posibles, tratar de dar la vuelta completa por la molécula y retornar a su átomo de origen. Ya, trata de circular por la mayor cantidad de átomos posibles y trata de retornar al átomo de origen. De esa manera yo establezco la resonancia en ese punto, por lo menos. Ahora, fíjense aquí. ¿Será que esa estructura es válida? Les pregunto a ustedes, ¿será que es válida? Verificaré ese carbono cuántos electrones tiene.
2, 4, 6, 8. Ese carbono, ¿cuántos electrones tiene? 2, 4, 6, con el abajito, 8. O sea, no violan la red del octeto. ¿Ese carbono cuántos tiene? 2, 4, 6. No están violando la red del octeto. Ese carbono también tiene 6, 2, 4, perdón, tiene 8, 2, 4, 6, 8. Ay, ay, entonces verificaré si la carga, veo que no viola la red del octeto. Es un buen indicio. Verificaré si la carga se mantiene, si es positiva. Calculen la carga formal de esta molécula. ¿Cuál va a ser la carga formal entre todos ustedes? ¿Cuántos electrones está compartiendo? 2, 4, 6. 6. ¿No ven? Aquí pongo 4. Esos 4 son los electrones de la capa de valencia. La familia, fíjense, arribita en números romanos en tabla periódica, 4 es menos un medio de los electrones que están compartiendo o los que están enlazados. 2, 4, 6. Más el número de electrones no compartidos. ¿Cuántos no está compartiendo? No está compartiendo 0, ¿no? En este caso en específico no se mostró que era 0. ¿Por qué? Porque no todos están compartidos o ven alguno libre. No, toditos. Este es el átomo de carbono. Entonces, 4 menos 3 me va a dar más 1. Entonces quiere decir que la carga está bien. No está bien. Ahora alguien mira, César, ¿y qué pasa si yo por algún motivo, por qué mueves este par? ¿Qué pasa si muevo el de arriba? Ustedes muévanlo, hagan la práctica. ¿No? Hagan la práctica. Ahora, para que una molécula pueda ser estable, recuerden, la carga debe circular por la mayor cantidad de átomos posibles, por lo que no va a faltar la persona que me diga. ¿Y qué pasa si yo retorno tal vez el doble enlace? Perfecto, háganlo, retornen el doble enlace que van a pasar, van a obtener esto. O sea, digan, este par que se vuelve a su lugar original, van a obtener esto otra vez. No, o sea, ¿qué sentido tiene hacer eso? Si la resonancia es una característica fundamental de una molécula en la cual mientras más estructuras resonantes tenga, o sea, ¿a qué me refiero? Mientras más estructuras como esta llegue a poseer, esta, ¿no? Mi molécula original, mientras más estructuras resonantes como esto tenga, o sea, mientras más desplazamiento de la carga haya, hay más estabilidad, ¿no? Hay mucho más estabilidad. Por tanto, es indispensable tratar de dislocar la carga por la mayor cantidad de átomos posibles. Ya, porque si yo hago aquí y digo, ya me aburrí y que el par vuelva otra vez a su lugar original y llego otra vez a mi molécula de aquí, pues, no tiene sentido alguno, ¿no? Porque el arte de esto se encuentra en qué? En encontrar la mayor cantidad de estructuras resonantes posibles y mediante eso tratar de que la carga se desplace por la mayor cantidad de átomos posibles. ¿Para qué? Para generar estabilidad en la molécula, ¿ya? Por tanto, una molécula que está estabilizada por 4 estructuras resonantes es mucho más estable que una que está estabilizada por 3, por ejemplo, ¿no? Es importante también entender eso. Entonces, esa estructura es válida. Ahora ustedes digan, ¿qué pasa si este par, en vez de mover este par, muevo el de arriba? Muévanlo aquí, muévanlo. Y van a ver que este carbono otra vez va a violar la regla de octeto, ¿ya? Muévanlo, ustedes hagan ese ensayo, ¿ya? Siguiente punto, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué pasa si yo desplazo este par de aquí? A ver, mira, sí, ¿y será que yo puedo desplazar otra vez este par de aquí directo? ¿Será que yo puedo hacer otra vez esto? O sea, muchos me van a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago el desplazamiento de este par? Otra vez lo muevo ahí. ¿Será que eso es válido? No, no es válido. ¿Por qué? Fíjense, no puedo hacer ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho el desplazamiento de este par. Ya hice el desplazamiento de este par. Ya lo he hecho. Aquí está. Por tanto, ya no lo puedo volver a tocar. ¿Ya? Solamente puedo hacer el desplazamiento una sola vez. Segundo, siguiente punto. Alguien me dice que puedo hacer el desplazamiento otra vez de este par aquí, de manera directa. Bueno, hazlo y vas a llegar a la misma estructura. O sea, no va a tener sentido. Ahora, si quieren, al modo de probar, digan, pues, ¿no? ¿Qué pasa si este par lo muevo directamente aquí? Háganlo y van a ver que su estructura no va a cumplir la regla del octeto, no la va a violar, etcétera, un lío. ¿Ya? Si quieren, háganlo ustedes al modo de práctica. Digan, ¿qué pasa si este par lo desplazo aquí? ¿No? ¿Qué pasa si yo me rayo y hago esto? ¿Qué pasa si yo me rayo y hago esto? ¿No? Algunos miren, ¿qué pasa si yo me rayo y hago esto? ¿Qué pasa si yo me rayo y hago esto, no? ¿Qué pasa si este par de aquí agarro y lo muevo? No va a faltar los que hagan eso, ¿no? Ustedes al modo de practicar hagan, no tengan pena ni gloria, chicos. Van a disculpar el desorden ni pizarra de mí, ¿ya? Como no tengo diapositivas, lo trabajo de esa manera. Lo veo más práctico. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago ese desplazamiento? Digo, agarro este par que se ven aquí, ¿no? Ese par que otra vez se ven aquí. Ahora, fíjense, aquí falta un doble enlace.
Fíjense, se da que la estructura es válida. En este caso la estructura va a ser válida, pero fíjense, van a retornar. Ustedes al calcular, fíjense, si ustedes botan esto aquí, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a retornar? Van a retornar a la molécula de inicio, a esa molécula a la cual habíamos partido, van a retornar. Se van a retornar a la molécula de inicio. ¿Qué sentido tiene volver a la molécula de inicio tan rápido? Si lo que a mí me interesa es tratar de establecer la mayor cantidad de estructuras resonantes posibles. Ustedes miran, oh, sí, pero esto es una estructura resonante. O sea, no, ya no, porque has vuelto a la molécula de inicio. Has vuelto a la molécula de inicio. ¿Qué sentido tiene retornar a la molécula de inicio cuando la característica de esas moléculas es encontrar más estructuras resonantes en las cuales la carga se disloque por átomos diferentes? Porque mira aquí la carga positiva no se encuentra en el mismo átomo del cual has partido. O sea, se encuentra lo mismo. Esto aquí es lo mismo con esto. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender o no, chicos? Sí. ¿Qué dicen los demás? A ver. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Por tanto, esto aquí está mal, ¿no? Está mal que yo quiera rayarme y desplazar este par directo aquí, no. Claro que si quieren lo hacen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la estructura va a ser válida, no va a violar la regla del octeto, va a tener su carguita positiva, pero van a retomar la misma estructura de inicio, ¿no? Y no tiene sentido porque yo debo buscar la mayor cantidad de estructuras resonantes posibles para después determinar cuán estable es esta molécula. Peor cuando haga comparación de estabilidad. Peor cuando traiga una estructura con similares características y trate de comparar cuál es más estable. Ahí, aún ahí, debo tratar de buscar más estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque el comparar dos moléculas y analizar cuál es más estable, ¿en qué consiste? Peor si tienen dobles enlaces, consiste en ver cuál es la que tiene más estructuras resonantes. Fíjense, por ejemplo, estas son estructuras resonantes de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como siguiente punto, fíjense, presten atención, miren. ¿Qué pasa si este par lo desplazo aquí? Lo voy a dejar un poquito más pequeño, fíjense muy bien. Con esto les voy a dar la actividad. Ya voy a tratar de acabar rápido. Yo les estoy explicando así a detalle, ¿no? El licenciado Roman Hoss lo explica así, directo lo explica así, ¿no? Y el par se desplaza aquí, les dice. Por eso que en semestre regular generalmente tenía hartos en mis auxiliaturas, por lo menos a un inicio. Como no lo entendían al licenciado, se hacía un lío, se les hacía un lío. Presten atención, generalmente este desplazamiento se simboliza de esta manera. Lo voy a dibujar así, ¿ya? Lo que corresponde a ustedes es tratar de hacerlos otra vez solitos, practicar, ¿ya? Y aquí se va a ir la cara positiva. A ver, ustedes, por favor, al modo de practicar, díganme si esta estructura es válida. Díganme si esta estructura es válida o no, chicos. ¿Es válida o no? ¿Es Es válida o no? válida. Es Sí, válida. Es válida. Es válida, sí. Sí. Claro que es válida. ¿Por qué es válida? Porque la estructura en la carga positiva se va a mantener aquí. Calculen la carga positiva, les va a dar positivo aquí. Verifiquen. Aquí ese carbono tiene 8, 2, 4, 6, 8. Ese carbono tiene 8, 2, 4, 6, 8. O sea, tiene 8 electrones entre compartidos y no compartidos. Tiene 2, 4, 6, 8. Este carbono aquí tiene 2, 4, 6, 8. Ese carbono 2, 4, 6. O sea, no viola la regla de octeto, la carga se mantiene, por tanto la estructura es válida. Otra vez ahora, fíjense, miren cómo ha estado la resonancia. Dense cuenta, ha estado circulando por toda la molécula, ¿sí o no? Ha estado circulando por toda la molécula. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no que ha estado circulando por la mayor cantidad de átomos posibles? Por casi por toda la molécula está circulando o no. Está circulando por toda la molécula. Ahora yo les pregunto, ¿será que puedo encontrar otra estructura resonante? Porque muchos se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé cuándo finaliza? La pregunta más frecuente que existe es, ¿cómo sé cuándo finaliza la resonancia? O sea, ¿en qué punto me doy cuenta que el efecto mesomérico ya ha finalizado? ¿No? Porque efecto mesomérico ya es básicamente el concepto del desplazamiento de los electrones y las estructuras resonantes son estas. Estas son las estructuras resonantes. ¿Ya? ¿Cómo yo sé cuándo ha finalizado? ¿Cómo sé que yo sé que esta situación me genera estabilidad en la molécula, pero yo ¿cómo sé cuándo ha finalizado? Anótense ahí, ¿ya? Esto nos va a ayudar mucho para el análisis, ¿no? En este caso, el efecto mesomérico o las estructuras resonantes van a finalizar cuando la carga positiva retorne al mismo átomo del cual ha partido.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Porque ustedes lo verían complicado si yo les digo, chicos, aquí finalizó la resonancia. Aquí finalizó bueno, aquí ya finaliza las estructuras resonantes. Ya no hay más estructuras resonantes que dibujar, ¿no? Todo esto se denomina efecto mesomérico y todos estos son estructuras resonantes, pero aquí ya finalizó. Yo les digo, chicos, aquí ya finalizó, ya finalizó. Ya no hay más estructuras resonantes. Ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo yo sé que ya, cómo yo sé que no hay más estructuras resonantes? Es una constante duda que ustedes tienen. Por ejemplo, en semestre regular lo que más me preguntaban cuando era presencial. ¿Por qué? Porque el licenciado lo hace hasta aquí, ¿ya? Pero no les dejan claro por qué hasta ahí. Entonces yo voy a analizar este nuevo concepto que me va a dar mucho para el análisis de todas las estructuras y saber en qué punto yo ya sé que la resonancia, bueno, que las estructuras resonantes o que ya no hay más estructuras resonantes. O sea, en qué punto yo ya sé que el efecto mesomérico ha incluido y por ende ya no hay más estructuras resonantes. ¿Estamos de acuerdo? Van a disculpar un poquito, tal vez los esté confundiendo con el tema de los conceptos, ¿no? ¿No? Todo ese desplazamiento se denomina, es referente a un efecto mesomérico, pero cada estructura individualmente es una estructura resonante, ¿no? En sí, traten de trabajarlos como sinónimos, ¿ya? Para que no se compliquen mucho. ¿Está claro ese punto? ¿Está anotado, no, chicos? Ahora, fíjense, miren, yo ya he logrado que la carga circule por la mayor cantidad de átomos posibles, ¿no? Ya he logrado que la carga, ahora mira, o si, ¿qué pasa si vuelvo a retornar eso? ¿Será que es válido? Bueno, si tú vuelves a desplazar este par, ¿a dónde vas a llegar? Vas a llegar a esta estructura aquí, lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? Para verificar que la estructura, la carga, para verificar que la resonancia haya finalizado, fíjense, ¿no? En este caso que no hay más estructura resonante, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si este par lo desplazo ahí? Cuando pasa eso, miren donde yo llego. O sea, cuando observo, cuando veo que ya no puedo hacer más desplazamientos y el único desplazamiento viable en este caso va a ser el mover este doble enlace, porque le mira, sí, ¿por qué mueves ese doble enlace? Claro, porque es el único desplazamiento viable. Ahora, si ustedes quieren al modo de practicar, pues hagan esto, digan, a ver, el AUSI movió esto, pero no estoy de acuerdo, mover el de abajo, muevan el de abajo y van a ver que su estructura va a violar la del octeto y no va a ser válido, ¿ya? El único desplazamiento viable va a ser este, el doble enlace. Si ustedes quieren, muevan ese doble enlace, muévanlo aquí, muévanlo ahí, digan, ahí, ya, lo moveré ahí. Van a ver que este carbono no va a violar la regla de octeto, o sea, se les va a hacer un disparate. ¿Ya? Te los dejo, son análisis de ustedes. Fíjense muy bien. Entonces, si desplazo este par, miren lo que voy a obtener. Fíjense, ustedes pueden observar muy bien que yo he retornado la carga positiva al átomo en el cual se encontraba inicialmente. Antes no se encontraba la carga positiva. La carga positiva se encontraba en este átomo, fíjense, ahí se encontraba la carguita positiva. Y yo he retornado la carga positiva al mismo átomo. Entonces yo puedo mencionar que en esta estructura, o sea, una estructura antes, ¿no? Eso me va a ayudar a entender por qué aquí finaliza, ¿no? Pero si quieren lo pueden poner aquí. En esta estructura yo me puedo dar cuenta que ya la resonancia ha finalizado. ¿Estamos de acuerdo? Me puedo dar cuenta, alguien lo va a ver como un enlace, por eso lo he puesto con diferente color. Me puedo dar cuenta en ese punto que la resonancia finalizó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la carga positiva va a retornar al mismo átomo al cual partió. Alguien mira, si desplazo otra vez el mismo par, bueno, desplazar otra vez este par de aquí. O alguien mira, ¿qué pasa si desplazo este par? Ustedes desplazan este par y será que no va a ser válido, ¿no? Muchos hacen esto, ¿no? Imagínense que hagan eso. Da un poquito de coherencia más que todo, ¿no? Aquí para no perder la costumbre de cómo tienen que ustedes trabajar. Ustedes desplazan ese par y este y van a volver a la misma estructura de cual han partido, ¿no? No, pero alguien se va a reír y va a decir, sí, ¿qué pasa si yo desplazo este par? Bueno, hazlo. Háganlo. Les van a dar esto. O sea, van a llegar a algo improbable, ¿no? Básicamente van a llegar se van a rayar. ¿Estamos de acuerdo? Se van a rayar, básicamente. ¿No? Porque aquí van a tener carga positiva y aquí van a tener otra carga positiva. ¿Y será que eso va a ser válido o no? Porque fíjense ese carbono.
va a violar la regla del octeto 2, 4, 6, 8, o sea, va a ser una estructura no válida. Ya va a ser no válido. Va a violar la regla del octeto en ese carbono porque va a tener 2, 4, 6, 8, 10, dos caras positivas, se va a estar mal. ¿Ya? Ustedes verifíquenlo, por favor, ¿ya? Ya, ahora, me queda claro por qué aquí finalizó la resonancia, chicos. Porque la carga positiva ha retornado al mismo átomo del cual partió. O sea, yo partí de aquí en la carga positiva y ha retornado al mismo átomo. Ha retornado al mismo átomo. Ya, entonces, en ese punto, ¿yo qué digo? La resonancia ha finalizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, lo que sigue es contar las estructuras resonantes. Entonces, como primer punto voy a contar, esta va a ser la estructura número 1, esta va a ser la estructura número 2, esta de aquí va a ser la estructura número 3, esta va a ser la estructura número 4, y presten atención aquí. ¿Será que esta va a ser la 5? No, no va a ser la 5. ¿Por qué no va a ser la estructura número 5? No va a ser la estructura número 5 debido a qué? Debido a que, debido a que la carga positiva se encuentra en el mismo átomo del cual partió, por tanto se dice que la estructura número 1 es igual a esa estructura de aquí. Entonces miren, sí, pero mira la disposición especial de sus enlaces está diferente aquí. Aquí dentro del redondito los enlaces están diferentes que aquí. Sí, pero el átomo, o sea, el átomo donde se encuentra la carga positiva se encuentra en la misma posición, o sea, la carga positiva se encuentra en el mismo átomo al cual partió. Por lo tanto, estas estructuras se denominan iguales. ¿Ya? Cuando la carga positiva se sitúa en el mismo átomo en el cual se encontraba inicialmente, como en este caso, la estructura se denomina una estructura igual. ¿Por qué? Porque al margen de la disposición de los dobles enlaces, un análisis estructural me va a poder definir que estas estructuras son iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque al margen de analizar por resonancia, yo ya puedo analizar los enlaces y todos tienen 8, 2, 4, 6, 8, 2, todos tienen 8, todos siguen teniendo 8, no cambia eso. Ya no va a cambiar en lo absoluto. ¿Ya? Por tanto, yo puedo establecer que esta molécula tiene 4 estructuras resonantes. Tiene 4 estructuras, anótense, 4 estructuras resonantes, ¿no? Esta molécula tiene 4 estructuras resonantes. ¿Está claro ese punto o no? Sí, Sí o sí.